en busca del espacio fiscal, líneas de acción para contener y priorizar el gasto público, que identifica 20 áreas de ajuste que podrían permitir ahorros fiscales en Chile de entre 3.600 millones de dólares y 6.000 millones de dólares anuales en forma permanente. Interesante estudio sobre el cual queremos hablar a continuación con nuestro siguiente invitado, que es Tomás de la Maza. Él es investigador del CEP, coautor justamente de este estudio, para que nos cuente primero por qué es importante hacer este análisis y por qué es importante hacerlo en este momento. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Tomás. Hola, Catalina. Hola, Patricio. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Chile acumula déficits fiscales estructurales en 15 de los últimos 17 años, con deuda pública creciente y un margen de maniobra fiscal cada vez más estrecho. ¿Qué nos dice hoy día justamente los datos respecto de lo que se puede mejorar en materia fiscal? Bueno, tal como tú mencionabas, Chile lleva mucho tiempo gastando más de lo que ingresa. Y eso obviamente nos deja con mucho menos margen de acción frente a los múltiples desafíos que tenemos hoy día. Ustedes hace unos minutos estaban hablando de la situación internacional con la guerra arancelaria, o el tema que recién mencionaban también de los desafíos demográficos, ¿no? Que eso también genera ciertas presiones de gasto hacia el futuro. Y por lo mismo es súper importante volver a ordenar la política fiscal, volver a gastar, igual que en una casa, ser capaces de gastar lo mismo que recibimos de ingresos. Y es por eso que este estudio creemos que es un aporte al debate, porque de alguna manera lo que tratamos de hacer es iluminar y mostrar algunos bolsones, si se quiere, o espacios donde el Estado podría volver a reordenar el gasto, podría recortar un poco de gasto y así, de alguna manera, tener una política fiscal más sostenible. Ya, ¿dónde están esos bolsones, Tomás? Bueno, los bolsones son, nosotros mostramos 20 líneas de acción y quizás podemos agruparlo en algunos grupos, ¿no? El primer grupo yo te diría que es todo el tema de licencias médicas, que nosotros lo empezamos a investigar el año pasado, después salió el informe de la Contraloría y eso creo que ha sido una gran ayuda. Y las licencias médicas hay distintas cosas. Uno, en primer lugar, que Chile está gastando mucho a nivel agregado en licencias médicas, sin que necesariamente haya un empeoramiento de la salud de la población. Entonces, en primer lugar, revisar bien los mecanismos y los incentivos que tiene el sistema de licencias médicas en Chile, porque para FONASA, que asegura cerca del 80% de la población, es un gasto muy importante. Hoy día FONASA gasta más de la mitad de su presupuesto solo en el pago de licencias médicas. Entonces, si de alguna manera logramos rebajar el uso de estas licencias, sin duda que esto va a generar una menor presión para el fisco. En segundo lugar, el sector público, y estos datos también lo ha mostrado la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, el sector público se toma muchas más licencias que el sector privado. Si en promedio en el sistema el año 2023 las personas se tomaban alrededor de 15 días de licencias médicas al año, en el sector público esto asciende a 25 días por año. Entonces, ahí también hay un tema de incentivo, de mecanismos, de fiscalización, donde sin duda podemos también mejorar y reducir también el gasto. Y por último, también en este grupo de líneas de acción en torno a las licencias médicas y el subsidio de incapacidad laboral, los empleados del sector público hoy día, cuando se enferman y tienen derecho a una licencia médica, ellos reciben su sueldo por el total, a diferencia de la mayoría de los trabajadores de Chile, sobre todo en el sector privado, que reciben hasta el tope imponible. Entonces nosotros también hicimos un ejercicio ahí para ver, bueno, ¿qué pasa si a los trabajadores del sector público se les aplicaran las mismas reglas y emparejamos la cancha para el sector público y el sector privado? Y ahí también hay una menor presión de gasto para el fisco. Entonces, ahí te diría que hay un primer grupo de temas o líneas de acción por donde se puede mejorar el gasto público. Hay un segundo grupo bien importante, donde tenemos unas 5 o 6 líneas de acción, que es en la revisión de la oferta programática del Estado. En Chile, en los últimos 10, 15 años, el Estado ha pasado de tener unos 400, 450 programas públicos a más de 700. Y esto tiene una serie de problemas, porque en el fondo, si bien existen innumerables necesidades, el tener tantos programas públicos hace más difícil su seguimiento, su administración, su fiscalización, su evaluación, y en el fondo son cosas que muchas veces van creciendo como bola de nieve.
Entonces, los programas públicos planteamos distintas líneas de acción. En primer lugar, revisar aquellos que están mal evaluados, sea por la academia, por evaluadores externos o por el mismo Estado. El mismo Estado también reconoce que hay una serie de programas que están mal evaluados por el mismo Estado que lo financia, ¿no? Entonces ahí hay un primer grupo de programas. En segundo lugar, hay un grupo de programas públicos que atienden una misma necesidad y a una población más o menos similar. Entonces, por ejemplo, hay alrededor de 15 programas que están enfocados en mejorar el emprendimiento. Entonces, nos hacemos la pregunta en este estudio, decimos, bueno, ¿tiene sentido tener 15 programas, cada uno con un administrador de un programa, cada uno con un fiscalizador, cada uno con un evaluador? O quizás podríamos hacer el ejercicio de decir, miren, dado que queremos mejorar el emprendimiento a nivel nacional, quizás podemos fusionar todo esto en un solo programa, generar economías de escala, reducir el gasto administrativo y que seamos capaces de suplir esa necesidad. Entonces, como pueden ver, hay una serie de temas que estamos planteando, desde licencias médicas, programas públicos, también revisamos la evasión del Transantiago, temas de compras públicas, en fin, hay un número muy grande de líneas de acción donde creemos que se pueden mejorar y contener el gasto. Tomás, Sí. ¿por qué es tan importante discutir este tema ahora que viene un cambio de gobierno? ¿Qué se juega justamente en la próxima administración en materia fiscal? Mira, justo la semana pasada la Dirección de Presupuestos publicó su informe de finanzas públicas del segundo trimestre. Y ahí lo que mostraban es que una vez más nos seguimos desviando de las metas fiscales. Y lo que muestran es que no solo este año vamos a tener un desvío, sino que para los próximos 4 años lo que vemos es que cualquier administración, sea quien sea que llegue, solo para cumplir las metas fiscales va a tener que hacer un recorte en promedio de $1.000 millones por año. Entonces, a diferencia de lo que pasaba históricamente, que en el fondo cada administración entrante sabía que tenía un cierto margen de acción para llevar a cabo su programa de gobierno, ahora, sea quien sea que llegue el 11 de marzo, sabe que va a tener que llegar a hacer un recorte, solo para cumplir las metas. Entonces, eso ya genera un problema de lo que se llaman las holguras presupuestarias para el mediano plazo. Pero no solo es importante para el 11 de marzo, sino que es importante publicar esto ahora porque, en primer lugar, se viene la discusión de la ley de presupuesto. En el fondo, la necesidad de este ajuste es tan urgente que también es importante presentar estos antecedentes, y lo que estamos haciendo acá es que lo estamos presentando abierta y transparentemente, cosa que cualquier persona pueda meterse a revisar las planillas, a ver los números. Si no le gusta una propuesta, bueno, ajuste los supuestos, ajuste los cambios y tome lo que estime pertinente. Pero la discusión de presupuesto se viene ahora y es importante empezar a hacer los cambios desde ya. Perfecto. Tomás de la Maza, investigador del Centro de Estudios Públicos. ¿Se requiere ley para todo esto? Por ejemplo, para modificar el tema de las licencias, para eliminar algunos programas públicos mal evaluados y para las otras 20 medidas. ¿Se requiere ley? ¿Se requiere consensos políticos o es un tema de gestión? Mira, nosotros en las medidas lo que hicimos fue clasificarlas justamente entre aquellas medidas que requieren, aquellas líneas que requieren medidas administrativas o aquellas que requieren pasar por el Congreso por ley. Ahora, más allá del tipo de medida que requiera, obviamente una tiene mayor facilidad política si se quiere. Acá también es importante la construcción de consenso. Ustedes hace unos minutos mencionaban cómo la técnica está permeada por la política y gracias a Dios este es un tema en donde la técnica creo que ha permeado la política de una buena manera. En el fondo hay un consenso relativamente transversal de que necesitamos hacer un ajuste fiscal. Y eso uno lo ve en los candidatos, uno lo ve en la discusión de las primarias desde el oficialismo y también en los candidatos de oposición. Entonces, si bien pueden haber algunas medidas legislativas u otras administrativas, acá lo importante es generar los consensos políticos para decir, bueno, ¿cómo vamos a ordenar la casa para enfrentar los futuros que vienen hacia adelante? Oye, la cantidad de programas chiquititos que además están muy poco evaluados es increíble. Son programas además que son muchos de ellos muy específicos. Eso como que cuesta mucho quizás también detectarlo, encontrar estas fugas, ¿no es cierto?, de dinero sin que duda. es muy difícil seguir. Efectivamente, bueno, ahí la verdad que la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social hacen un trabajo bien importante de monitorear y hacer seguimiento a cada uno de estos programas. Ahora, una de las cosas que identificamos acá, nosotros dijimos, bueno, ¿cuántos programas son los programas chiquititos? En el fondo dijimos, bueno, hagamos un primer corte, digamos, ¿cuántos son los programas que gastan menos de $1.000 millones al año?
1.000 millones de pesos para mí es mucha plata, para usted probablemente también, pero a nivel del Estado es muy poco. Entonces fuimos a ver uno por uno cuántos programas habían, y había más de 150 programas de menos de 1.000 millones de pesos. Si subimos el umbral a 2.000 millones de pesos, la verdad que esos son más de 200 programas del total de 700 que gastan menos de 2.000 millones. Pero no solo eso, sino que estos programas muchas veces no escalan. Entonces, estos numeritos que te decía, 150 y 200, son de programas que no han escalado en 3 años. Porque, ¿cuál es el supuesto que hicimos? Dijimos, mira, es razonable que frente a un nuevo problema hagamos una especie de programa piloto y que no queramos poner todas las fichas al tiro en un programa que no sabemos cómo va a funcionar. Pero si un programa lleva 3, 4, 5 años y todavía no escala, la verdad que es muy probable que el programa quizás no sea no tenga un impacto tan relevante. Es que Entonces, está asumiendo, Tomás, de que la idea original de lanzar ese programa era una prueba piloto y que se quería escalar y que había buena fe. Pero lo que nos dice la gente con la que hablamos en el programa, si todos sabemos que hay cientos y cientos de programas mal evaluados y aún así no se cortan, la pregunta, ¿por qué? La respuesta es siempre la misma. Cada programa tiene un padrino político y es muy difícil desarticularlo. Entonces, pensar esto desde la técnica no es suficiente, porque si esta cuestión tiene razones políticas para existir. sí, eso sin duda. Ahora, la técnica sí informa la política. Mira, yo tuve la suerte de trabajar en la dirección de presupuesto en el gobierno anterior y me tocó tramitar 4 leyes de presupuesto. Y conozco en el fondo cómo funciona la discusión y la negociación política. Ahora, este tipo de antecedentes sí sirve para indicar, para señalar y para generar una cierta presión para decir, mire, ¿sabe qué? Estos son los programas que están mal evaluados, estos son los programas que son chicos y que la verdad que es muy difícil de sostener. Y por eso un poco lo que decía antes, ¿no? Es importante presentar estos antecedentes para informar en la discusión de presupuestos que se viene ahora en un par de meses más. Y obviamente hay desafíos de economía política, como bien dices tú, pensando en la mejor versión, ¿no? Hay diputados que les interesan mucho ciertos temas y por lo tanto ejercen mucha presión para que se mantengan ciertos programas. Bueno, ahí el Ejecutivo o el Congreso tendrá que ser capaz de lidiar con esas presiones, porque en el fondo lo que tenemos que ser capaces de hacer es satisfacer la mayor cantidad de necesidades con los mismos recursos que dispone el Estado. Perfecto. Tomás, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Me imagino que también acá vienen un montón de propuestas, ideas para justamente atender, escuchar, que los mismos candidatos quizás podrían revisar. ¿Dónde podemos ver el detalle de este estudio? Bueno, este estudio está en la página web del CEP, cepchile.cl, y no solo está el estudio, lo pueden encontrar en PDF, sino como les comentaba, también están todas las planillas de cálculo, porque aquí lo que quisimos fue informar la discusión. Entonces, está todo disponible para que cualquiera pueda descargarlo, y si alguien dice, mire, no me gusta este supuesto, no me gusta este programa, pueden hacer los ajustes, pero lo importante es que esto lleve la discusión adelante y seamos capaces de mejorar el gasto público. Gracias, Tomás. Tomás de la Maza hoy día con nosotros, investigador del CEP y coautor del estudio En busca del espacio fiscal. Que te vaya muy bien, hasta pronto. Gracias, Tomás. Buen día. Gracias. Chao. Pato, nos vamos con música anticipando hoy día canción